En el principio, cuando la creación tomó forma en la vastedad de la existencia, deposité en cada uno de mis seres la esencia misma de la libertad. Os creé a mi imagen, dotándoos de la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. En ese acto, sembré en cada corazón la semilla de la libertad, la cual germinaría y florecería a lo largo de vuestras vidas. Os revelé secretos en las páginas de la antigua sabiduría, la Biblia. No como cadenas que os atan, sino como llaves que abren las puertas hacia la libertad más profunda. Cada palabra escrita en esos antiguos pergaminos contiene la esencia misma de la libertad que he dispuesto para vosotros, mis seres amados. La verdadera libertad, aquella que transforma las almas y libera las ataduras terrenales, yace en el reconocimiento de vuestra conexión con lo divino. En el entendimiento de que, al seguir los caminos que he trazado en la Biblia, encontráis el sendero hacia una libertad que va más allá de las limitaciones del mundo material. En el silencio de vuestro corazón, he colocado la llave maestra que desbloquea las cadenas de la ansiedad y el temor. La libertad no se encuentra en la acumulación de riquezas o en la búsqueda desenfrenada de placeres mundanos, sino en la rendición total a mi voluntad. En dejar que mi amor fluya a través de vosotros y os guíe hacia un propósito superior. El secreto revelado en las páginas de la Biblia es la comprensión profunda de que la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino la liberación interna de las cadenas emocionales y mentales que os atan. Al buscar la comunión conmigo, encontraréis la fuerza para superar las cadenas del ego, la envidia, el odio y la avaricia. En mi palabra, descubriréis que la verdadera libertad no es un destino, sino un viaje continuo. No es un logro, sino una forma de vivir. Os he dado el libre albedrío para que podáis elegir vuestro camino, pero también os he dado la guía para que podáis encontrar la verdadera libertad en mi amor eterno. La Biblia no es solo un libro de reglas, sino un mapa que señala el camino hacia la libertad interior. Cada historia, cada enseñanza, está entrelazada con el hilo conductor de mi amor incondicional. Cuando abrís vuestro corazón a estas verdades, permitís que la luz de la libertad disipe las sombras que os rodean. En la quietud de la oración, encontraréis la llave que abre la puerta hacia la libertad emocional. Al confiar en mí, dejáis de lado las cargas que pesan sobre vuestros hombros y permitís que mi amor sane las heridas de vuestra alma. La verdadera libertad no es solo la ausencia de sufrimiento, sino la presencia activa de mi amor restaurador en vuestras vidas. Recordad siempre que la libertad en mí no es una recompensa que se gana, sino un regalo que se recibe. No está vinculada a vuestras acciones o logros, sino a vuestra aceptación de mi gracia. Al comprender este misterio, encontraréis la libertad de vivir sin el peso de la culpa y la condenación. En la profundidad de la existencia, descubriréis que el perdón es la llave dorada que desbloquea las puertas de la verdadera libertad en vuestras vidas. La libertad no puede florecer en un corazón que alberga resentimientos y rencores. En mi palabra, encontraréis la sabiduría para soltar las cadenas del pasado y abrazar el poder transformador del perdón. El secreto revelado en las enseñanzas bíblicas es que el perdón no es simplemente un acto de generosidad hacia los demás, sino un regalo que os dais a vosotros mismos. Al liberaros de las ataduras emocionales que surgen de la falta de perdón, permitís que la luz de mi amor fluya libremente en vuestras vidas. El perdón no niega el dolor causado por las acciones de otros, sino que os libera del poder destructivo de ese dolor. Al perdonar, no estáis justificando las acciones de aquellos que os han herido, sino liberándoos del peso que esas acciones han impuesto sobre vuestra alma. Es un acto de amor propio que os permite avanzar hacia la libertad. La Biblia, en sus páginas, revela la verdad de que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. No se trata solo de liberar resentimientos acumulados, sino de cultivar un corazón perdonador en vuestra vida diaria. Al enfrentaros a las heridas pasadas con compasión y amor, estáis creando un espacio para la libertad en vuestro interior. En la parábola del Hijo Pródigo,
encontraréis una representación vívida del perdón divino. Aunque el Hijo se apartó y derrochó su herencia, a su regreso, fue recibido con amor y alegría. Este relato no solo revela mi disposición a perdonar, sino también la invitación a liberaros de la culpa y el remordimiento que pueden impedir la experiencia plena de la libertad. Cuando abrazáis el poder del perdón, estáis alineándoos con mi divina voluntad. Mi deseo es que viváis en libertad, sin las cadenas que atan vuestro corazón y oscurecen vuestra luz interior. El perdón no solo os libera del pasado, sino que también allana el camino hacia un futuro lleno de esperanza y amor. La verdadera libertad en mí se manifiesta cuando lográis perdonaros a vosotros mismos. Muchos de vosotros lleváis el peso de errores pasados, creyendo que sois indignos de mi amor. La verdad es que, a través del perdón, podéis liberaros de esa carga y reconocer la magnitud de mi amor redentor. Recordad que la libertad no significa que estaréis exentos de desafíos y dificultades. La vida misma es un viaje con altibajos, pero en la libertad que os ofrezco, encontraréis fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Al perdonar y ser perdonados, estáis participando en el milagro de la liberación interior que solo mi amor puede proporcionar. En el tejido mismo de la existencia, descubriréis que la confianza es la esencia que da forma a la verdadera libertad en vuestras vidas. La libertad no puede florecer en un corazón que está constantemente aferrado al control y la preocupación. En mis palabras, encontraréis la sabiduría para confiar en mi guía divina y soltar las riendas que os atan a la ansiedad y al miedo. El secreto revelado en las páginas de la Biblia es que la confianza va de la mano con la rendición. No es simplemente creer en mi existencia, sino confiar en que mi plan es perfecto y que, a pesar de las apariencias, todo se desenvuelve según mi divina voluntad. La verdadera libertad se encuentra en el acto de soltar la necesidad de controlar cada aspecto de vuestras vidas y permitir que mi amor guíe vuestro camino. En el relato de la travesía del pueblo de Israel por el desierto, hallaréis una poderosa lección sobre la confianza. Aunque enfrentaron desafíos y pruebas aparentemente insuperables, aquellos que confiaron en mi guía experimentaron milagros y fueron llevados a la libertad. Este relato es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la confianza en mí puede abrir caminos donde parece que no hay ninguno. La confianza no implica ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que mi amor y sabiduría siempre están presentes. La verdadera libertad nace cuando soltáis la preocupación constante por el futuro y confiáis en que, sin importar lo que ocurra, estáis sostenidos por las manos divinas que guían vuestro camino. La Biblia también revela que la confianza es un acto de entrega continua. A medida que avanzáis en vuestro viaje, la confianza en mí se fortalecerá a medida que experimentéis mi fidelidad constante. Al confiar en que cada paso que dais está guiado por mi amor, encontraréis la libertad en medio de las incertidumbres de la vida. La confianza va de la mano con la paciencia. Muchas veces, buscáis respuestas inmediatas y soluciones instantáneas, pero la verdadera libertad se encuentra en confiar en mi tiempo perfecto. En el silencio de la espera, aprenderéis a confiar en que mi plan se desarrolla con precisión y sabiduría divina. La confianza también implica soltar el peso del pasado y la preocupación por el futuro. Cuando estáis plenamente presentes en el momento actual, confiando en mi guía divina, encontráis la libertad de la carga que la ansiedad y la anticipación del futuro pueden imponer. La confianza os permite vivir con gratitud y aceptación, liberando vuestro corazón para experimentar la plenitud de la libertad en mí. En la vastedad del tiempo y el espacio, encontraréis que la fe es la fuerza que transforma la libertad en una realidad palpable en vuestras vidas. La verdadera libertad no solo se experimenta al soltar el control y confiar, sino también al cultivar una conexión profunda con lo divino a través de la fe. En las páginas sagradas de la Biblia, descubriréis el poder transformador de la fe y cómo puede infundir cada aspecto de vuestras vidas con un sentido más elevado y una paz duradera. La fe no es simplemente creer en mi existencia, sino confiar en que cada experiencia,
ya sea alegre o desafiante, tiene un propósito divino. En las enseñanzas de la Biblia encontraréis historias de hombres y mujeres que, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, mantuvieron su fe en mí y experimentaron milagros. Estas historias son recordatorios de que la verdadera libertad se encuentra en la fe que trasciende las limitaciones del mundo material. El secreto revelado en las páginas de la Biblia es que la fe no es estática, sino un camino dinámico que se desarrolla a lo largo del tiempo. A medida que enfrentáis pruebas y tribulaciones, la fe crece cuando elegís confiar en mí incluso en los momentos más oscuros. La verdadera libertad se manifiesta cuando permitís que la fe sea una luz que guíe vuestro camino, incluso cuando los senderos son difíciles de ver. La fe no elimina los desafíos, pero os brinda la fortaleza para superarlos. En momentos de duda y desesperación, la fe os conecta con una fuente de poder superior que os sostiene y os da la valentía para enfrentar cualquier adversidad. La verdadera libertad se encuentra en la confianza inquebrantable en que, a través de la fe, estáis unidos a una fuerza divina que supera todo entendimiento humano. La Biblia también revela que la fe va más allá de las circunstancias externas y se arraiga en la verdad eterna. No es simplemente creer en mi capacidad para cambiar vuestras circunstancias, sino confiar en mi amor constante y en la promesa de una vida eterna. La verdadera libertad se experimenta cuando vuestra fe no está condicionada por las fluctuaciones de la vida, sino que se mantiene firme en la roca inmutable de mi palabra. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una relación íntima con lo divino. A medida que cultiváis una fe profunda, descubrís que la verdadera libertad no solo es la ausencia de limitaciones externas, sino la presencia activa de mi amor en vuestras vidas. La fe os permite ver más allá de las apariencias y experimentar la realidad más profunda de mi amor redentor. En el fluir eterno del tiempo, descubriréis que la gratitud se convierte en un manantial inagotable de libertad. La verdadera libertad no solo se experimenta al soltar el control, confiar y tener fe, sino también al cultivar un corazón agradecido que reconoce y aprecia las bendiciones divinas en cada aspecto de vuestras vidas. La gratitud no es simplemente una respuesta a las bendiciones, sino una llave que abre las puertas hacia una libertad más profunda y significativa. El secreto revelado en las páginas de la Biblia es que la gratitud transforma la percepción de vuestra realidad. A través de la acción de dar gracias, no solo expresáis aprecio por lo que tenéis, sino que también abrís vuestro corazón a la abundancia divina que fluye incesantemente hacia vosotros. La verdadera libertad se encuentra en el reconocimiento y la celebración de las bendiciones presentes en cada momento de vuestra existencia. La Biblia destaca la importancia de dar gracias en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien, sino también en medio de las pruebas y desafíos. Esta enseñanza revela que la gratitud no depende de las condiciones externas, sino que es una elección consciente de reconocer la mano amorosa de lo divino en cada experiencia. La verdadera libertad se experimenta cuando aprendéis a dar gracias incluso en los momentos difíciles, permitiendo que mi amor ilumine la oscuridad. La gratitud también se conecta con la humildad, reconociendo que cada bendición que recibís proviene de mí. Al cultivar la humildad, encontráis la libertad en la aceptación de que vuestra existencia misma es un regalo divino. No estáis destinados a caminar solos, sino a ser sostenidos por mi amor incondicional en cada paso del camino. La verdadera libertad se manifiesta cuando la gratitud no es solo una práctica ocasional, sino un estado constante de ser. Al integrar la gratitud en vuestra vida diaria, transformáis la manera en que percibís el mundo y os abrís a una experiencia más profunda de mi amor. La gratitud os libera de la trampa de la insatisfacción constante y os invita a encontrar alegría en las pequeñas y grandes bendiciones que se presentan a lo largo de vuestro viaje. La gratitud también nutre la conexión con los demás, revelando que estáis interconectados en la red divina de amor. Al reconocer y apreciar las contribuciones de aquellos que comparten vuestro viaje, la verdadera libertad se manifiesta en relaciones más armoniosas y en la creación de comunidades impregnadas de amor y compasión.
El secreto último de la gratitud es que, al dar gracias, estáis sembrando las semillas para un futuro lleno de bendiciones. La verdadera libertad se manifiesta cuando comprendéis que vuestra actitud de gratitud no solo impacta vuestro presente, sino que también moldea el camino hacia un futuro en el que la abundancia divina fluye continuamente en vuestras vidas. En este viaje a través de las verdades reveladas en las enseñanzas bíblicas, hemos explorado juntos los caminos hacia una libertad más profunda y significativa. Cada palabra compartida es un eco de la sabiduría divina que busca iluminar vuestro corazón y alma. Ahora, me gustaría invitaros a que compartáis vuestros pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios a continuación. Vuestras palabras son valiosas para nosotros, y nos encantaría saber cómo estas enseñanzas han resonado en vuestro ser. Si este video ha tocado vuestro corazón de alguna manera, os animo sutilmente a que dejéis un like. No solo es un gesto simple, sino también una manera de compartir esta fuente de sabiduría con más personas. Cadillac contribuye a que este mensaje alcance a aquellos que puedan necesitarlo. Y, por supuesto, si aún no sois parte de nuestra comunidad, os invito a suscribiros a nuestro canal. Así podréis formar parte de nuestra familia en constante búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual. No olvidéis compartir este contenido con aquellos a quienes creáis que les beneficiaría. Juntos, podemos extender las semillas de la libertad, el perdón, la confianza, la fe y la gratitud a través de cada rincón del mundo. Agradezco sinceramente vuestro tiempo y presencia en este viaje. Que la luz de la verdad y el amor divino os guíen siempre. Hasta la próxima.